Muy bien, muchachos. Entonces, les quería mostrar esto de acá. Miren, para que tengan una mejor idea de los rayos catódicos, ¿no? Esta es una imagen de los rayos catódicos, la que tengo acá. Fíjense, tengo al cátodo, que es el electrodo de carga negativa, y tengo al ánodo, que es el electrodo de carga positiva. Entonces, cuando tú generas una gran descarga eléctrica acá, lo que va a ocurrir es que vas a observar rayos que se van a observar de este lado, ¿no? O sea, tú colocas una pantalla, como la que tienes aquí, y en esta pantalla lo que se va a observar es una luminiscencia, ¿ya? Va a haber una luminosidad. Entonces, eso me revela de que hay unos rayos que están saliendo del cátodo y que se dirigen hacia el ánodo. Esto es una pantalla de fósforo, y en esta pantalla de fósforo tú observas la luz. Profe, pero acá yo no lo observo en línea recta, acá yo lo observo desviado. Claro, ¿por qué lo observas desviado? Porque tú has colocado ahí un campo eléctrico, has colocado una placa negativa y una placa positiva, ¿no? Ah, no, perdóname, eso no es. Ya, has colocado una placa negativa y una placa positiva. Y cuando tú colocas la placa positiva, te das cuenta que los rayos se desvían hacia la placa positiva. Entonces, eso significa que estos rayos tienen carga negativa. Entonces, ¿por qué es importante todo eso que te estoy mencionando ahora? Porque debido a esas conclusiones que se hacen, es que se llega al hecho de que estas partículas son partículas con carga negativa que están presentes en toda la materia. Y a estas partículas con carga negativa presentes en toda la materia se les dio el nombre de electrones. Entonces, por esa razón es que a Thomson se le considera como el descubridor del electrón, porque él trabajó con los rayos catódicos para definir sus propiedades, ¿no? Y considerar, o en todo caso, hacer el descubrimiento del electrón como una partícula presente en toda la materia, ¿ya? Un poquito más adelante, en 1886, el señor Eugene Goldstein encontró los rayos canales, que eran muy similares a los rayos catódicos, pero que tenían la particularidad de que en vez de tener carga negativa, tenían carga positiva, ¿ya? Y que se formaban en la parte posterior del cátodo. O sea, tú tenías aquí el cátodo, la placa negativa, y acá la placa positiva. Entonces, si eran rayos catódicos, los rayos catódicos salían del cátodo y viajaban hacia el ánodo. Pero en el caso de estos rayos, los llamados rayos canales, porque se hicieron unos canales o unos orificios aquí en el cátodo, y se observaron que los rayos aparecían por la parte posterior. Si tú ves, nuevamente tienes aquí una placa de carga, tienes una placa de carga negativa y otra de carga positiva, pero aquí los rayos se desvían hacia la placa negativa, lo que significaba que estos rayos tenían carga positiva. Entonces, con esto se empezó a encontrar que la materia tenía naturaleza eléctrica. A diferencia de Dalton, que en ningún momento se mencionaron cargas eléctricas positivas o cargas eléctricas negativas, a partir de Thomson ya se empieza a observar esto. Se empieza a observar que hay esas partículas que pueden tener carga en la materia y por lo tanto abre el panorama. Bueno, entonces con todos estos descubrimientos es que este señor John Joseph Thomson propone un modelo atómico. Su modelo atómico que se conoció como el modelo del budín con pasas. ¿Por qué razón? Porque él conceptualiza al átomo como si fuera una esfera compacta, igualita como dijo Dalton, ¿ya? Dalton dijo, oye, el átomo es una esfera compacta, ya, chévere, pero él no sabía de la existencia de los electrones, ni tampoco de la naturaleza positiva de la materia que se había encontrado con los rayos canales. Entonces él dice, ah, ya, chévere. Lo que va a pasar entonces es que yo debo considerar que el átomo es como una esfera compacta, ¿ya? Toda cargada positivamente, o sea, toda mi esfera cargada positivamente, ¿ya? Y en el interior yo voy a encontrar a los electrones incrustados como las pasas en un budín. Por esa razón es que le llama el modelo del budín con pasas. O si quieres verlo como si fuera un panetón, ¿no? Todo el panetón, todo el panetón, el queque, vamos a llamarle así, ¿ya? Está cargado positivamente. Y las pasas y las frutas confitadas vendrían a ser los electrones que tienen carga negativa. Entonces la carga positiva del panetón se anula con la carga negativa de las pasas y las frutas confitadas, por ponerte un ejemplo, ¿ya?
O si quieres verlo a nivel de sandía, ¿ya? Toda la sandía sería el átomo con carga positiva y las pepas en el interior de la sandía serían los electrones con carga negativa. Por eso se le llamó el modelo del budín con pasas. O es similar a que tú tengas una sandía con sus pepas. Toda la sandía cargada positivamente y las pepas cargadas negativamente. De tal forma que la carga negativa se compensa con la carga positiva y el átomo es eléctricamente neutro. ¿De acuerdo? Entonces, acá, preguntas, consultas, comentarios, chicos. Preguntas, consultas, comentarios. Nada, ¿todo bien? Todo bien. Bien, listo. Entonces, ya tenemos al modelo de Thomson. El modelo de Thomson es un modelo similar al modelo del budín a un budín con pasas. Está basado en los experimentos del rayo catódico. El átomo es una esfera compacta cargada positivamente. Toda la esfera está cargada positivamente. Y los electrones se encuentran incrustados en la esfera como las pasas en un budín o como las pepas en una sandía, lo que sea de tu gusto, ¿ya? De tal manera que la carga positiva de la esfera se compensa con la carga negativa de los electrones y el átomo es eléctricamente neutro. Una limitación que tuvo el modelo de Thomson es que él no pudo definir de manera independiente ni la carga ni la masa del electrón. Esa fue una gran limitación que tuvo su modelo atómico, ¿ya? Pero él sentó las bases para que se pueda hacer este descubrimiento. ¿Cómo así? Una de las cosas más importantes que descubre Thomson es la relación entre la carga y la masa del electrón. O sea, él encontró de manera indirecta cuál era la relación entre la carga y la masa y encontró que valía 1,76 por 10 a la 8 coulomb por gramo. ¿Ya? 1,76 por 10 a la 8 coulomb por gramo. Sí, a la menos 8 creo que. Bueno, menos 1,76 por 10 a la 8 coulomb por gramo. Entonces, ¿qué le dijo a la comunidad científica? Le dijo, oye, si tú encuentras la carga, la reemplazas en esta formulita e inmediatamente hallas la masa. O si tú encuentras la masa, la reemplazas en esta formulita e inmediatamente encuentras la carga. ¿Ya? Eso es lo que él dijo. Entonces, pasaron algunos años y este señor, Robert Millikan, encontró la relación entre la carga y la carga del electrón con un experimento que se llamó el experimento de la gota de aceite. ¿Ya? En ese experimento de la gota de aceite, él descubre la carga del electrón. Y al descubrir la carga del electrón, inmediatamente también se halla la masa del electrón. Entonces, esto fue el modelo atómico de Thomson. Acuerdo. Dalton, ¿qué es lo que propone? Dalton propone de que el átomo es una esfera compacta, indivisible, indestructible, impenetrable y eterna. El átomo no se puede dividir, el átomo es indestructible, todos los átomos son idénticos y cuando los átomos se combinan lo hacen en una relación de números enteros sencillos. ¿Ya? Lo que hace William Crookes, descubre los rayos catódicos y Thomson en su trabajo lo que hace es definir las características y asociarlas con una partícula de carga negativa presente en toda la materia a la que él le da el nombre del electrón. Este descubrimiento de los rayos catódicos y de los rayos canales sentó las bases para indicar de que la materia tenía carga eléctrica interna, o sea, había naturaleza eléctrica en su interior, había carga positiva, había carga negativa. La carga positiva estaba relacionada con los rayos canales y la carga negativa estaba relacionada con los rayos catódicos. Entonces Thomson conceptualiza al electrón como si fuera una esfera compacta cargada positivamente con los electrones incrustados en esa esfera, como las pasas en un budín, como las pasas en un panetón, como las pepas en una sandía, lo que sea de tu gusto. El tema es que lo conceptualiza de esa manera. Sin embargo, él no logra definir de manera simultánea ni la carga ni la masa del electrón. Él define la relación carga-masa. Y al encontrar la relación carga-masa, él lo que dice, abre las puertas a la comunidad científica y le dice, oye, alguien vaya a descubrir la carga e inmediatamente haya la masa.
o alguien descubra la masa, inmediatamente haya la carga, 2 por 1, ¿ya? ¿Y quién lo hace? Robert Millikan, con su experimento de la gota de aceite, y con este experimento de la gota de aceite descubre la carga del electrón. Y, por consecuencia, se descubre también la masa del electrón. Hasta acá, preguntas, consultas, comentarios, chicos. Chicos, Ninguna, profesor. todo bien. Ya, nada. ¿Ya? Entonces, ya pasamos por Dalton, ya pasamos por Thomson, ahora pasemos por Rutherford, ¿ya? Rutherford también pretende validar el modelo de de Thomson en este caso, ¿no? O sea, lo que hizo Thomson fue tratar de validar el modelo de Dalton, ahora Rutherford trata de validar el modelo de Thomson. ¿Y qué es lo que hace? Propone un experimento, ¿ya? En este experimento, lo que ocurre es el bombardeo de una lámina de oro con partículas alfa. Mira, tú tienes aquí una fuente radioactiva, ¿ya? Que emite partículas alfa. Las partículas alfa tienen carga positiva, ¿ya? Tienes aquí una lámina de oro, acá dice pan de oro, o sea, una lámina de oro muy, muy delgadita, ¿ya? Y tú tienes aquí una pantalla fluorescente, una pantalla que se ilumina, ¿no? Por la radiación. Entonces, ¿qué pasa? Si es que el modelo de Thomson hubiese sido correcto, o sea, hubiese sido validado, lo que se esperaba es que todos los rayitos se observaran acá. O sea, pasaba la radiación, llegaba a la lámina de oro y todos los rayitos se observaban acá. Sin embargo, hubo algo que llamó mucho la atención a los experimentadores. ¿Qué fue? Fue de que algunos rayos se desviaban, ángulos muy pronunciados, por ejemplo, este rayo o este rayo, y algunos incluso retornaban por la trayectoria de incidencia. Entonces, aquí había un tema bastante raro. O sea, porque lo que se esperaba es que todos los rayos o toda la luminosidad apareciera de este lado, pero se observó que había desviación y además de que había desviación, se observó que algunos rayos retornaban por la trayectoria de incidencia. Entonces, esto llamó mucho la atención. ¿Cómo lo justifica Rutherford con su modelo atómico? Bueno, él dice, ya, está pasando lo siguiente. El error que se está cometiendo con el modelo de Thomson y el modelo de Dalton es que estamos considerando de que el átomo es una esfera compacta, pero no es así. El átomo no es una esfera compacta, sino el átomo es en su mayor parte un espacio vacío. Y como es en su mayor parte un espacio vacío, la mayor parte de los rayos alfa pueden atravesar la lámina de oro o pueden atravesar al átomo como consecuencia, ¿no? ¿Por qué algunos rayos se desvían? Y él dice, lo que está ocurriendo es que el átomo tiene una parte central, a la que él llama núcleo por primera vez, que tiene carga positiva. Entonces, como el núcleo tiene carga positiva y los rayos alfa tienen carga positiva, posi con posi, chicos, ¿se atrae o se repele? Se repelen. Se repelen. Nega con nega, se repelen. Entonces, si tú tienes el núcleo con carga positiva y tienes los rayos alfa con carga positiva, posi con posi se repelen. Por lo tanto, cuando los rayos alfa pasan cerca del núcleo, sufren desviación. Y esa desviación es la que al final tú terminas observando acá, ¿ya? Entonces, ¿por qué la mayoría de los rayos alfa pueden atravesar la lámina? Porque el átomo es en su mayor parte espacio vacío. ¿Por qué algunos rayos se desvían? Porque Rutherford introduce por primera vez la idea del núcleo atómico con carga positiva. Entonces, si el núcleo tiene carga positiva y los rayos alfa tienen carga positiva, posi con posi se repelen y por esa razón tú puedes ver los rayos alfa que están desviados. Pero además, Rutherford dijo, ese núcleo no solo es positivo, sino ese núcleo es un núcleo muy compacto y concentra casi toda la masa del átomo. Es muy, muy compacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la partícula alfa va directamente contra el núcleo, rebota. ¡Poc! Y él dijo en algún momento, como parte de sus memorias o parte de algún tipo
de exposición que tuvo, dijo, es tan maravilloso o tan impresionante como lanzar una bala de cañón de 15 pulgadas de diámetro contra una camisa de seda. Ver cómo la bala rebota sin que la camisa se haga daño. Haciendo alusión a qué? La bala de cañón era la partícula alfa. La camisa de seda era la lámina de oro. Entonces dijo, es tan impresionante como ver que esta bala de cañón va contra esa camisa y a la camisa no le pasa nada. Sin embargo, la bala regresa. ¿Ya? Entonces, él justifica de esa manera que el núcleo no solamente tiene carga positiva, sino que es la zona más pequeña y la más compacta del átomo. Es la zona más pesada, la más compacta del átomo. Es más, él por primera vez define la relación entre el tamaño del núcleo y el tamaño del átomo. Y dice que la relación entre el diámetro del núcleo y el diámetro del átomo es de 1 a 10.000. O sea, que si el diámetro del núcleo fuera 1, el diámetro de todo el átomo es 10.000. Si el diámetro del núcleo fuera 1 metro, el diámetro del átomo sería 10.000 metros, o sea, 10 kilómetros. Una barbaridad, recontra alucinante. O sea, si tú te paras en el núcleo y el núcleo tuviera un diámetro de 1 metro, todo el átomo tendría un diámetro de 10 kilómetros. O sea, párate aquí en el centro y tú verías supuestamente al electrón 5 kilómetros a la redonda. Si es que lo pudieras ver, si tuvieras una supervista y pudieras ver a 5 kilómetros de distancia, podrías ver al electrón orbitando alrededor del núcleo. Es en extremo vacío el átomo y casi todo se concentra en el núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, a este modelo atómico se le dio el nombre de modelo del sistema planetario en miniatura. ¿Por qué? Porque daba cuenta de que era similar a ese sistema planetario. O sea, tenías una parte central llamada núcleo, similar al Sol, y los electrones girando alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Por eso se le dio el nombre del sistema planetario en miniatura, o el modelo del sistema planetario en miniatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya tenemos estos 3 modelos atómicos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, chicos? Nada, todo bien. Listo. A ver, quiero ver cómo van por ahí. A ver, den like en el chat para ver si andan por ahí. Like en el chat. Ya, lo vi a Daniel. Ajá. Listo, mantengan el like, por favor. Mantengan el like porque eso se los voy a mandar ahorita como mantengan el like. Like nuevamente todos, 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 todos. Ya. Esto lo voy a mandar como asistencia a la sesión 2. Ya. Listo. Chin, chin. Muy bien. Ya. Entonces, muchachos, ya tenemos el segundo modelo atómico. Ahora, este modelo de Rutherford fue espectacular, fue interesantísimo, chicos. O sea, si nosotros vemos acá, vemos la secuencia, mira, Dalton propone su modelo en 1808. 90 años después, en 1898, es que Thomson propone su modelo atómico. Y luego, en 1910, Rutherford propone su modelo atómico. O sea, se van acortando las distancias, porque conforme se van descubriendo nuevas cosas, hay más herramientas para hacer la corroboración. Y este modelo atómico de Rutherford fue espectacular. La verdad que a mí me encanta este modelo atómico porque es un modelo atómico bastante simple y que permite tener una idea inicial acerca del átomo. Sin embargo, ya a partir de Rutherford en adelante empiezan a darse los problemas, pero problemas fatales, chicos, ya unos problemas, pero terribles, porque se empieza a descubrir o comprender mucho más cuál es el comportamiento de la luz. La luz es otro fenómeno, pero en extremo espectacular. Si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de darse un tiempo para leer acerca de cómo fue comprendiéndose el comportamiento de la luz, háganlo, chicos. Es muy, muy valioso porque les va a permitir abrir mucho su mente
respecto al comportamiento de la luz. La luz es algo que ha llamado la atención siempre. La luz es, en teoría, ¿no? El ente que viaja más rápido. O sea, nadie puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. ¿A qué velocidad viaja la luz? ¿Alguien sabe? ¿En años luz? En años luz no. ¿A qué velocidad viaja la luz? La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Y en teoría, nadie puede siquiera alcanzar esa velocidad. Y en principio, nadie podría superar la velocidad de la luz, porque si superara la velocidad de la luz, podrías visualizar el futuro. Es una teoría, pero alucinante, ¿ya? Entonces, si pueden en algún momento, ¿no? Mientras van avanzando en su conocimiento de la química, de la física, pueden buscar un mayor entendimiento de eso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que propone un modelo atómico mejorando la idea de Rutherford, pero limitado al átomo de hidrógeno y basado en el criterio principal, que es la teoría cuántica de Planck, de Max Planck, ¿ya? Este señor Rutherford propone una idea del átomo del sistema planetario en miniatura, pero no estaba del todo correcto, porque le preguntan a Rutherford, oye, Rutherford, tú dices que yo tengo un núcleo muy pequeño y que el electrón está girando alrededor del núcleo. Ya, chévere. Pero, oye, pero el electrón se encuentra lejísimo. Tú estás diciendo de que el núcleo tiene un diámetro de 1 y todo el átomo tiene un diámetro de 10. O sea, la distancia es tremenda. ¿Cómo puedes justificar tú que el núcleo, que es tan pequeño, pueda tener unido al electrón? No, no, pues, dime. Entonces Rutherford dice, ya, lo que pasa es que la carga del núcleo es tan, pero tan grande que hace posible de que la carga positiva con la carga negativa se mantenga unida. Ya, chévere, todo bien. Pero hubo un problema, un tema que aparentemente no estaba considerado en la concepción de Rutherford. Y es que el electrón, al ser una partícula con carga negativa, voy a... El electrón, al ser una partícula con carga negativa, ¿ya? Y al tener un movimiento circular, está acelerada. ¿Y eso qué significa? Que en su movimiento va a ir perdiendo energía, va a ir perdiendo energía, va a ir perdiendo energía, va a ir perdiendo energía y al final cae dentro del núcleo atómico. O sea, el átomo no tendría estabilidad. Y eso es lo que no se había observado. No se habían observado dos cosas. Primero, de que el átomo era estable y de acuerdo a lo que estamos viendo ahora, el átomo no sería estable. Lo primero, porque el electrón caería al núcleo. Y lo segundo, que si el electrón pierde energía continuamente, lo que se debería esperar es que se genere luz también continuamente, lo que llamamos un espectro, ¿ya? Y entonces tú lo que tendrías que ver es un espectro continuo que hace las veces de un arco iris, ¿ya? Por ahora lo voy a dejar ahí, ya más adelante podemos hablar más en detalle de esto. Pero lo que se esperaba era esto, se esperaba un espectro continuo, o sea, un rango continuo de luz. Sin embargo, no había eso. Lo que se observaba era más bien que se generaban franjas luminosas en el espectro de emisión y el espectro de absorción de un átomo. No te rompas la cabeza tratando de entender esto, porque todavía puede ser muy complejo. Lo que quiero que entiendas son dos cosas. Primero, que el modelo de Rutherford tuvo como inconsistencia de que el electrón, por ser una carga negativa, no puede girar eternamente alrededor del núcleo. Eso no está permitido. Caería al núcleo en espiral y el átomo no sería estable. Y eso no era consistente con su modelo atómico. Lo segundo es que si el electrón gira y va perdiendo energía, lo que se espera es emisión de luz de manera continua, que se debería traducir en un espectro continuo. Sin embargo, no se había observado esto, sino se había observado un espectro que era un espectro de líneas, o líneas negras, como en el primer caso, o líneas coloreadas, como en el segundo caso. Y eso no era algo que estaba consistente con el modelo de Rutherford. Entonces, teníamos otro problema. ¿Quién resuelve esto?
esto lo resuelve Niels Bohr, lo máximo Niels Bohr, ¿ya? Pero su modelo también fue limitado al átomo de hidrógeno o a átomos que tuvieran un solo electrón. Y ahí otro problema, ¿ya? Porque, o sea, yo no puedo expandir la teoría, pero me sirve como referencia para poder explicar qué es lo que está pasando. Y lo primero que se hace es basarse en la teoría cuántica de Planck, que como su nombre lo dice, al inicio no fue una teoría, sino fue una hipótesis, la hipótesis de Planck, que decía de que la luz, ¿ya?, no solamente tiene comportamiento de onda, sino tiene comportamiento de partículas. O en sí, él dijo, la luz se transmite en forma de paquetes discretos a los que él llama cuantos o fotones, ¿ya? Es lo que él dice, la luz se transmite en forma de paquetes discretos a los que él llama cuantos o fotones. Y en base a eso, él dice, oye, el electrón no gira en cualquier lugar alrededor del núcleo, sino se mueve en ciertas órbitas definidas a los que él llama niveles estacionarios de energía. Y el electrón tiene la posibilidad de pasar de un nivel superior a un nivel inferior. Y este paso hace que se absorba o se libere energía. O sea, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo diferentes niveles de energía, como los escalones de una escalera, valga la redundancia, el electrón, si se encuentra cerca del núcleo, se encuentra en el escalón más bajo. Se llama estado basal. Pero si se encuentra lejos del núcleo, se encuentra en un estado de mayor energía. Pero el electrón puede saltar de este nivel a este nivel, de este nivel a este nivel, y así sucesivamente. Pero cada salto, ¿ya? Cada salto significa la emisión de energía. O sea, en otras palabras, mira, si el electrón está acá muy cerca del núcleo, su nivel de energía es el más bajo posible. Pero si el electrón se encuentra lejos del núcleo, tiene un nivel de energía superior. Por lo tanto, cuando salte, emite energía. Vuelve a saltar, emite energía. Y así sucesivamente. Conforme vas pasando de un nivel inferior a un nivel superior, no, perdón, un nivel superior a otro inferior, va emitiendo energía. ¿De acuerdo? Y entonces ahí es donde aparecen estas líneas en el espectro. O sea, si al realizar este salto emite luz roja, yo lo que veré acá es una línea de color rojo. Si al saltar hacia acá emite una luz de color amarillo, lo que yo veré acá es una línea de color amarillo. Este modelo fue espectacular porque no solamente permite mejorar el modelo de Rutherford, sino también permite validar la teoría cuántica de Planck. Max Planck fue un matemático que a los 30 años aproximadamente propone esta idea revolucionaria. Todo mundo en su cabeza consideraba que la luz tenía naturaleza de onda, ¿ya? Naturaleza ondulatoria, ¿ya? O comportamiento ondulatorio. Pero cuando... Bueno, fue el efecto Planck. Bueno, entonces, propone eso. Ya se me fue la idea. Max Planck propone de que la luz no solamente tiene comportamiento de onda, sino comportamiento de partícula. E imagínate todos los grandes científicos de ese tiempo, considerando que la luz era onda, y viene alguien de 28, 30 años, un matemático, y dice, no, la luz no solamente tiene comportamiento de onda, sino tiene comportamiento de partícula, destruyó la ley de la física en ese momento. Pero lo que estaba diciendo tenía cierta lógica, solamente que no podía ser demostrado. Entonces, el modelo de Bohr, ¿ya? El modelo de Bohr terminó validando la teoría cuántica de Planck. Y es más, Albert Einstein ganó un premio Nobel justamente por explicar satisfactoriamente el efecto fotoeléctrico teniendo como base la teoría cuántica de Planck. Y nuevamente se vuelve a validar esta teoría cuántica. Lastimosamente, el modelo de Bohr solo sirve para el átomo de hidrógeno y para especies que tengan un solo electrón. Pero es importantísimo porque empieza a darse la transición entre las teorías clásicas del átomo y la mecánica cuántica. Y en particular, el hecho de hablar de los niveles estacionarios de energía.
que es uno de los aspectos más importantes que se tiene en la teoría atómica o en el átomo actual, en los niveles de energía. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario? No nos queda mucho tiempo, chicos. No, ninguno de los dos está correcto. Todo bien, ya. Listo. Entonces vayamos acá, chicos. Rapidito, antes que nos gane la hora, dejamos 2 minutos antes para poder tomarnos nuestra foto de salida. Pregunta. ¿Los protones son partículas de carga positiva, verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Partículas de menor masa que los neutrones. ¿Los protones tienen menor masa que los neutrones? Verdadero. Verdadero. Partículas que pertenecen a la nube electrónica. ¿Los protones pertenecen a la nube electrónica? Falso. Falso. Por lo tanto, ¿qué marcarías acá? Correcto es 1 y 2. 2. Alternativa, letra D. Los electrones son, los electrones, partículas con carga negativa, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Partículas de menor masa que los protones. Verdadero. Verdadero, ¿no? El que tiene mayor masa es el neutrón, luego sigue el protón y por último el electrón. Partículas que pertenecen al núcleo de un átomo. ¿Los electrones pertenecen al núcleo atómico? Falso. Falso, los electrones no pertenecen al núcleo atómico. Entonces, ¿qué marcamos acá? Lo correcto es 1 y 2, alternativa a la letra A. Estima por primera vez la relación entre el tamaño del átomo y el tamaño del núcleo. ¿Quién propone por primera vez la relación entre el tamaño del átomo y del núcleo atómico? Thomson. No, porque Thomson no habló nunca del núcleo. Ah, no, espérate. Rutherford. Rutherford, correcto. El que por primera vez habla de la relación entre el diámetro del átomo y el átomo del núcleo es Rutherford. Determinó la carga del electrón con el experimento de la gota de aceite. ¿Quién? A ver. Acá está el experimento de la gota de aceite. Millikan. Robert Millikan. Robert Millikan. Excelente, muy bien. Siguiente. Completar la siguiente ecuación. Ah, esto no. Esto no va. Según el modelo atómico de Dalton, señale verdadero o falso según corresponde. Según Dalton. Los átomos son partículas indestructibles. ¿Verdadero o falso? Verdadero, según Dalton. Sí. ¿Los electrones poseen carga negativa? Falso. No, sí, ni siquiera hablábamos de electrones todavía. Claro. O sea, los electrones sí tienen carga negativa, pero Dalton nunca dijo eso. O sea, con Dalton nunca se supo acerca del electrón. ¿El núcleo atómico es positivo? ¿Sí o no? Pues no, ni siquiera sabe qué núcleo. Claro, porque ¿quién habla por primera vez del núcleo atómico, chicos? ¿Te acuerdas? Rutherford, correcto. Guíate por las palabras que tienes acá. Rutherford. Entonces sería verdadero, falso, falso, alternativa letra D. Según el modelo atómico de Thomson, señale verdadero o falso. Thomson, ¿ah? Los átomos son eléctricamente neutros, ¿verdadero o falso? Falso. Verdadero. Ah, Profe, ¿por verdadero. qué? Ah, porque tú acuérdate que Thomson, que viene a ser este modelo de acá, mira, Budín con pasas. claro. En este modelo, todo el átomo es positivo y los electrones tienen carga negativa, pero pos y con nega se anulan y el átomo es neutro. Entonces es correcto. Los protones le confieren al átomo la carga positiva, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? No, porque Thomson nunca supo de la existencia del protón. Rutherford sí. No, tampoco. Descubrió el electrón. Claro, Thomson descubrió el electrón. Y es más, ojo, cuidado con que te confundas, ¿ah? Rutherford con su modelo atómico, él no habla del protón, ¿ah? Rutherford simplemente dice, el núcleo tiene carga positiva y los electrones giran alrededor de él. Él mucho después todavía recién descubrió al protón, pero de primera mano solamente sabía que el núcleo tenía carga positiva. Los electrones se encuentran incrustados en el átomo como las esferas en un budín. Sí. ¿Eso es lo que Thomson? Verdadero. Entonces, verdadero, falso, verdadero, alternativa a la letra C.
Señale verdadero o falso. Rutherford descubre el núcleo atómico. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Thomson descubre al electrón y determina su carga. Verdadero. No, falso. Profe, ¿pero por qué? Porque sí descubre al electrón. Eso es correcto. Pero su carga no la determina. ¿Quién determina la carga del electrón? ¿Te acuerdas? A ver. Ah, me indican. Millikan, con su experimento de la gota de aceite, ¿no? O sea, el modelo de Thomson estaba limitado porque sí descubrió el electrón, pero no descubrió todo acerca del electrón. Dice, James Chadwick descubre los neutrones mediante un proceso de transmutación nuclear. Sí, esto es correcto. El neutrón se descubre en el año 1932 con James Chadwick. Entonces, verdadero, falso, verdadero, alternativa a la letra C. ¿Ya? Y cerramos con esto, chicos. Señale qué evidencias conocidas actualmente, ojo, qué evidencias conocidas actualmente invalidan el modelo de Thomson. Los átomos no son indivisibles, poseen una estructura interna. ¿Eso lo sabemos actualmente, sí o no? Sí. Sí. Entonces, esto invalida el modelo de Dalton. Las reacciones de fisión nuclear demuestran que es posible fragmentar un átomo para formar otro de masa intermedia. ¿Eso lo sabemos actualmente? La fisión Sí. nuclear fue utilizada en la bomba atómica, ¿sí? Entonces, Sí. esto es correcto e invalida el modelo de Dalton. Tal como propuso Dalton, todos los átomos de un mismo elemento son idénticos. ¿Actualmente podemos afirmar que todos los átomos del mismo elemento son idénticos? Sí. No, No, porque no. Entendí. neutrio, deuterio y tritio, isótopos Solo del sé la 1 y 2. 1 y 2. unido. Perfecto. Cerramos aquí. ¿Descubrió el electrón? ¿Quién? Thomson. ¿Descubre el Thomson. electrón? Chadwick. El átomo está formado por un núcleo central cargado positivamente donde se concentra la masa del átomo y los electrones giran alrededor de como los planetas alrededor del Sol. Rutherford. Esa es la forma.